geografía de islas. Un poco de historia acerca de esta teoría. La observación y el estudio de que a mayor área, mayor número de especies no es reciente. Se dice que los primeros planteamientos publicados fueron hace más de 165 años. Brunel y Stuart fueron uno de los que estudiaron el número de especies presentes en distintos picos de montaña y establecieron una ley que decía que entre más pequeña sea el área desconectada de una zona determinada, mayor número de individuos se podían encontrar ahí. Entonces, más adelante, estos desarrollaron varios estudios acerca de comunidades terrestres en donde pretendían establecer una relación cuantitativa que explicara dicho fenómeno. El pensamiento científico de mediados del siglo XX hizo énfasis en una mezcla de conceptos en donde se basaban acerca de la evolución, la ecología y la biogeografía, lo que hizo que los investigadores de esa época pusieran su atención nuevamente en las islas, debido a que éstas presentaban características como por ejemplo el tener comunidades de plantas y animales que fueran más sencillas que las que se encontraban en las zonas continentales. Posteriormente, David Lack fue uno de los pioneros de esta teoría, quien siguió a Darwin en el estudio de los Galápagos, el cual efectuó una clásica investigación acerca de la ecología y la evolución de los pinzones. Más adelante, Mark Arthur fue estudiante de Hutchinson y hizo trabajos principalmente en lagos. Lo que quiso hacer este señor fue establecer una explicación acerca de la variación geográfica en la diversidad de especies, y su trabajo postdoctoral lo realizó con Lack Wilson, quien principalmente trabajó como taxónomo, y seguidamente, gracias a May, fue el que trabajó acerca del origen de las hormigas y la relación que éstas presentaban en las islas tropicales de Asia y el Pacífico Sur. También se dice que ambos científicos, Mark Arthur y Wilson, estudiaron extensamente la teoría de las islas, y lo que hizo que publicaran el libro donde dieron una nueva perspectiva a lo que se consideraba el equilibrio insular. Tenemos que la teoría de la biogeografía de islas fue desarrollada para demostrar una teoría y predecir cómo funcionan las especies dentro de la isla de un continente. Tenemos así que esta está expresada por un proceso de inmigración y extinción, o está fundamentalmente influenciada por estos dos procesos. También podemos tener en cuenta de que se considera o se tiene como definición de biogeografía de islas cualquier ecosistema que se encuentre rodeado por condiciones adversas, tales como, por decir un ejemplo, un oasis cerca de un desierto, un bosque rodeado por lugares afectados antrópicamente por el hombre, o también montañas en sus cúspides. Tenemos que este proceso puede llegar a un equilibrio, el cual está influenciado por los procesos que comenté anteriormente, lo que son inmigración y extinción. Estos mantienen la riqueza constante pese a los cambios que se presentan dentro de la isla, ya que la inmigración va a determinar el número de especies que logren llegar a esta, y la extinción el número de especies que van a ir disminuyendo en la isla. Tenemos que la biogeografía de islas está influenciada por el tamaño de la isla, ya que a mayor área ocupe una isla, va a tener la capacidad de albergar un mayor número de especies. Esto va a hacer que haya una mayor diversidad y haya una menor tasa de extinción. En cambio, por otra parte, la distancia al continente, entre mayor sea, va a haber un menor flujo de especies, es decir, que la inmigración va a ser muy poca. Van a ser muy poca la cantidad de especies que van a poder llegar a la isla para aumentar su riqueza. Entonces, esto va a haber afectado a las poblaciones de esta. El tema de la teoría de la biografía de islas es que ha perdido apoyo por parte de los biólogos conservacionistas, ya que ellos hablan sobre las condiciones en las que se encuentran las islas verdaderas y los ecosistemas que se muestran como islas, por ejemplo un bosque fragmentado, el pico de una montaña o un área que está en un oasis, por ejemplo. Entonces ellos dicen que la fauna y la flora presentes en esas áreas que se simulan como islas presentan una influencia por parte de las áreas circundantes, porque
pasado, entonces se ve influenciado por la intervención antrópica. Entonces esto influye en la tasa de colonización y extinción que se presenta en estos lugares. Otro problema de la teoría es que la tasa de inmigración y extinción se ven de una manera igual, como si las especies se comportaran de la misma forma, dejando a un lado el aspecto funcional o el aspecto ecológico. Entonces el concepto de biogeografía de islas se ve reemplazado por el concepto de metapoblaciones, ya que trata de los ecosistemas fragmentados y de la viabilidad o de la aplicación que se presenta con respecto a la vida silvestre y con respecto a la biología de la conservación. Yo les voy a hablar de lo que son estos tres modelos, pues que explican también un poco lo que es la teoría de la biogeografía de islas, que son velocidad de colonización, la velocidad de extinción y esta gráfica pues que menciona la interrelación que hay entre estos dos conceptos anteriores. Como podemos ver aquí, la velocidad de colonización va a depender del número de especies presentes en esa isla. ¿Qué quiere decir esto? A mayor número de especies presentes en un tipo determinado de isla, la velocidad de colonización va a ir disminuyendo hasta ser pues casi cero o poco notable. ¿A qué se debe esto? De que la isla va a llegar a un punto de saturación donde ya no van a haber más especies que tengan migración hacia ese hábitat y pues no va a haber nuevos colonizadores. Se sabe que ningún colonizador pues es absoluto porque hay eventos que por competencia o por falta de recursos pues lo pueden llevar a desaparecer. Mientras que esta gráfica de velocidad de extinción nos muestra que a mayor número de especies en un área determinada la velocidad de extinción tiende a aumentar. Esto precisamente por lo que les acabo de mencionar, ya sea por competencia o por la disponibilidad de recursos. Recordemos que las islas con mayor número de especies están más expuestas a este tipo de eventos catastróficos como son las extinciones. Esta gráfica, que es la que en realidad pues tiene más relevancia, nos muestra la interrelación entre la velocidad de colonización y la velocidad de extinción. Podemos ver que la velocidad de colonización disminuye y la de extinción aumenta. Cuando estas dos se cruzan se llega a un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sistema está, por decirlo así, saturado, el número de especies que va a llegar y el número de especies que va a extinguirse va a provocar que la isla se mantenga en un estado, por decirlo así, mediático, un estado de equilibrio constante. De tal manera que si se quiere con nuevas especies colonizar o más especies extinguirse, esta va a tener una tendencia siempre a mantenerse sobre el equilibrio. Todo esto pues en el marco de esta teoría que nos plantea que la cercanía de las islas pues con respecto a las otras plataformas continentales, por decirlo así, donde migrarán más especies, pues que mientras que el número de especies aumente, la velocidad de colonización disminuye, y mientras que ese mismo número de especies aumente, la tasa de extinción se va a hacer mucho mayor. Bueno, ahora vamos a hablar de los factores que afectan el equilibrio de la teoría. Tenemos dos factores, que es la distancia de la fuente y el tamaño de la isla. Cuando hablamos de la distancia de la fuente es la parte continental o la fuente más cercana que tenga la isla de especies. Es decir, que tenemos una isla, sea un lago, una isla como tal, un ecosistema apartado, y que la distancia que tenga esa área con respecto a otra que tenga especies nuevas. Es decir, que afecta la tasa de inmigración. Si la distancia de la fuente de la isla es muy apartada, la tasa de inmigración va a ser menor. Y viceversa. El tamaño de la isla afecta el equilibrio porque teniendo una isla más pequeña, la tasa de extinción es mayor. Pero teniendo un tamaño de la isla más grande, la tasa de extinción va a ser menor y va a tener mayor capacidad de especies. Más adelante les vamos a explicar las gráficas con la relación. Los factores que afectan el equilibrio, en este momento vamos a explicar la gráfica de la distancia de la fuente. Lo que les venía diciendo, para una fuente de especies respecto a la isla más lejana, la tasa de inmigración sería menor, ya que no se sabe la capacidad de cada una de las especies para llegar a la isla. Y la tasa de extinción no se vería afectada por la distancia de la fuente. Entonces, esa es la relación que tiene la distancia de la fuente con la isla y cómo afecta el equilibrio. Respecto al tamaño de la isla, tenemos que para islas más grandes la tasa de extinción no se ve afectada, pero para el tamaño de una isla más pequeña la tasa de extinción es mucho mayor,
ya que menos capacidad tiene la isla de soportar poblaciones, y por también eventos de inmigración se pueden dar la extinción de especies que han estado ahí por mucho más tiempo, las especies que han sido las primeras colonizadoras. Hola, soy Álvaro Arroyo y vamos a hablar un poco acerca de las relaciones de área, número de especies según la teoría de biogeografía de islas. Hay una consideración que es muy importante en cuanto a la relación del área con el número de especies, y es que, en primer lugar, el tamaño del área por lo general permite que exista un mayor número o cantidad de tipos de hábitat disponibles. A su vez, cuando existe una mayor cantidad de hábitats disponibles, entonces puede haber un mayor número de especies presentes, así como de individuos de esas especies. Por lo tanto, podemos hablar de que hay una relación entre lo que es el área y el número de especies gracias a la cantidad de hábitats disponibles que hay a mayor área de las islas. Aún así, existía un vacío o una ausencia de información respecto a la variedad de las hábitats y las áreas continentales. Para ello se utilizó una representación del tamaño propuesta por MacArthur y Wilson en 1967. Ellos principalmente muestran una curva de área-especies para la herpetofauna. En ella se ve una relación directa entre el tamaño, es decir, el área de la isla, con el número de especies que estaban presentes en la misma. Gracias a ello, pudieron diseñar un modelo en el cual se puede establecer el número de especies presentes. Ese modelo está representado por la fórmula en donde el número de especies es igual a una constante de proporcionalidad que depende de los estudios que se han hecho en relación al taxón y la región biogeográfica en la cual se quiera determinar. Es decir, esa constante se va a variar y ya está establecida para diferentes puntos del planeta por el área de la isla elevado a una constante que es muy poco variable en el mundo, digámoslo así, pero sí varía un poco entre taxón y taxón. Podemos entonces observar que entonces el número de especies es igual a la constante de proporcionalidad por el área de la isla elevada a la constante z, que ya sabemos que es poco variable entre los taxones. Gracias a esto y a esos estudios que se hicieron en la relación que había de área de especies, podemos determinar el número de especies que se ubican en una isla como una razón del área y de unas constantes que dependen principalmente de los taxones, los diferentes taxones que se estén estudiando, y el área biogeográfica en donde se está ubicando la isla que nosotros vamos a estudiar. Z, que es esa variable, digamos que constante, poco variable entre los taxones, puede encontrarse con la distribución canónica de especies en función de la abundancia relativa. Es decir, puede encontrarse gracias a una relación que existe entre octavos de individuos según la gráfica que podemos observar, y es una que presenta una distribución normal según el eje logarítmico X, que es el logaritmo en base 2. Ahora, ¿para qué es todo esto? Podemos decir que para hábitats Z, entonces, en islas oceánicas está distribuido desde valores de 0.20 a 0.35. Para lugares que son insulares y continentales, podemos decir que Z está entre 0.12 y 0.17. Por lo tanto, ¿qué podemos entender de todo esto? Que efectivamente, respecto al número de especies, entre más grandes sean las islas, mayor será su número de especies, precisamente por la relación que hay entre el área y el número de especies. Islas más grandes tienen una mayor tasa de extinción
islas más grandes tienen una tasa de extinción más bajas, es decir, las poblaciones son más grandes. Islas más grandes proveen hábitats mucho más complejos. Por último, respecto a la tasa de extinción, podemos decir que las islas más pequeñas con poblaciones más pequeñas están más sujetas a la extinción, porque, repetimos, el número de especies, que también puede estar ligado de pronto a la cantidad de individuos de esa especie, a la densidad, está vinculado al área de la isla en cuestión. Áreas más pequeñas, menor cantidad de hábitats y por lo tanto menor cantidad de individuos. Áreas más grandes, hábitats más complejos, mayor cantidad de individuos y especies, ya que el ecosistema puede soportarlos. Muchísimas gracias. Otro de los principios en los que se basa la teoría de biografía de islas es el efecto de aislamiento. La relación del área de una isla y la riqueza de las especies hizo que se llevaran a cabo diferentes propuestas para explicar e identificar los factores que contribuyen a esta relación. Kaufman en 1958 demostró que no solamente el área de una isla incide sobre la riqueza de las especies, tanto la tasa de extinción como la de inmigración depende del número de especies que se encuentren en una isla. La tasa de inmigración presenta una curva decreciente debido a que a mayor número de especies baja la probabilidad de que otras especies colonicen la isla. De igual manera, la tasa de extinción presenta una curva creciente debido a que a mayor número de especies hay mayor probabilidad de que estas se extingan. Tanto Preston como MacArthur y Wilson demostraron que existe un equilibrio entre la tasa de inmigración con la tasa de extinción, de forma que se presente un balance entre la diversidad de algunas biotas. Cuando se presenta un punto de intersección entre las dos puntas, el número de inmigrantes o colonizadores depende del aislamiento que se encuentra en la isla. De esta manera, islas más pequeñas tienen menor número de especies en comparación con aquellas que se encuentran más cercanas y de tamaño parecido, dependiendo de la capacidad de dispersión de las especies. Esto quiere decir que islas más próximas tendrán mayor número de especies dependiendo del aislamiento y con ello de la capacidad de dispersión de las especies. Esto es, cuanto más alejada esté la isla, menor especies va a haber dentro de esta. El tamaño del área también estará influenciado, o el tamaño del área estará influenciado también, estarán influenciando a la tasa de extinción, debido a que islas más pequeñas albergan menor número de especies y son más susceptibles a que se presenten catástrofes ambientales.